don't get caught up in the millions, Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Reencarnado en Juego de Tronos capítulo 441 al 445. La familia Cenesta había custodiado 47 huevos de dragón, toda su reserva. Un dragón suele poner solo 2 o 3 nidadas a lo largo de su vida, y cada nidada no contiene más de 5 huevos. Los intervalos entre nidadas podían ser de 10 a 20 años. Viserys hizo los cálculos. Sin contar al dragón púrpura recién capturado, las 4 dragonas de la familia Cenesta pondrían entre 20 y 30 huevos en las próximas 2 décadas. Un ritmo lento, pero comprensible dada la rareza de los dragones. Al fin y al cabo, no eran huevos de gallina. Viserys calculó que, al final de su vida, la casa contaría con al menos 100 dragones, una cifra formidable. Sin embargo, los términos del pacto de lealtad de Cenesta estipulaban que ya no podían tener dragones. Cualquier dragón infectado con la enfermedad de la Soria Gris era una excepción, ya que pertenecía a Balsa. Este acuerdo marcó solo el comienzo de un largo camino hacia la completa subyugación de la casa Cenesta. Para asegurar su lealtad, prohibieron los matrimonios entre miembros de su casa, y todas las descendientes femeninas debían casarse con miembros de la familia Targaryen. Viserys tenía la intención de dejar esos arreglos matrimoniales a sus hijos. Si bien eliminar a los posibles rivales cuanto antes era prudente, el conocimiento de la casa Cenesta sobre la construcción de una torre de hueso de dragón mejorada y su extensa colección de hechizos mágicos valirios los convertían en aliados indispensables. El viejo refrán se cumplió. Sin el respaldo de una familia poderosa en la política, uno no tiene ninguna posibilidad contra las potencias extranjeras. Si Viserys no actuaba, sus descendientes probablemente se enfrascarían en luchas internas en los próximos 1 o 2 siglos. Permitir que la casa Cenesta sobreviviera y sirviera como herramienta estratégica ayudaría a frenar ese declive. Con su ambición proyectándose otros 80 o 90 años, Viserys veía en la casa Cenesta una piedra de afilar para perfeccionar su arma. Tras formalizar su lealtad, visitó su fortaleza subterránea. Construida durante la era Valiria, la mazmorra de Cenesta abarcaba una superficie equivalente a 16 campos de fútbol. Formaba parte de una vasta red de palacios e instalaciones subterráneas conocidas colectivamente como la mazmorra Valiria. La iluminación de estas mazmorras era sorprendentemente avanzada, con candelabros que parecían densas constelaciones controladas por magia para simular los ciclos del día y la noche. Si bien eran espaciosas como refugio, las mazmorras eran austeras e inadecuadas para la vivienda a gran escala o la cría de animales. Debido a la escasez de recursos, la casa Cenesta controlaba cuidadosamente su población. Actualmente, la casa contaba con tan solo unos 100 miembros, mientras que la nobleza en general sumaba aproximadamente 1000. Incluyendo a los plebeyos y esclavos, su población total era inferior a 100.000. La devastación causada por los dragones de fuego que asolaban las ruinas de la perdición había reducido aún más su espacio vital. Antes de partir, Viserys hizo una macabra demostración colgando a Lon de 3 cabezas y 5 caras en un mástil, dejándolo para que fuera devorado por los dragones de sangre. Dirigiéndose al joven Connington, le dijo: «Siempre has sido mi mano derecha. Te he visto crecer y te confío por completo la explotación minera de Dragonbone». Al extender la mano para ajustarle el cuello a Jon Connington, dudó, recordando sus quejas durante su estancia en Braavos. En lugar de eso, le dio una palmada firme en el hombro. El joven Connington, rebosante de emoción por haberse ganado la confianza de Viserys, permanecía rígido, con los músculos tensos por la anticipación. «Su gracia puede estar tranquila», dijo el joven Connington. «Todos los huesos de dragón serán entregados a desembarco del rey intactos».
Viserys partió con el ejército que había traído de Poniente, dejando a las fuerzas restantes para que continuaran extrayendo huesos de dragón. La mayoría de la gente de la casa cenesta embarcó en naves de guerra con destino a Poniente, mientras que Viserys voló de regreso a desembarco del rey a lomos de un dragón, acompañado por Aly. Loraris, la matriarca de los cenesta y experta en la torre de hueso de dragón mejorada, también fue transportada de regreso a desembarco del rey por un dragón. El ansia de Viserys por regresar a desembarco del rey había ido en aumento. Sospechaba que la hija menor de Sansa, Rae más conocida como Raelle, estaba causando problemas de nuevo. Aunque ansioso, moderó su paso para evitar tropiezos. Tras 5 largos días de viaje, finalmente llegó al Mar Angosto. El Mar Angosto rebosaba de barcos. La flota imperial mantenía una presencia casi constante en sus aguas. Su misión era crucial: impedir que los caminantes blancos irrumpieran en las ciudades libres a bordo de buques de hielo o sortearan las defensas costeras de Viserys para atacar el sur. Si bien mantener semejante flota consumía ingentes recursos, la guerra contra el Rey de la Noche era una batalla existencial. Nadie deseaba despertar con el terror de un ataque de caminantes blancos en plena noche. Aunque el Rey de la Noche había permanecido inactivo durante medio año, el recuerdo de la guerra anterior en el norte seguía muy presente. Nadie se atrevía a confiarse. Era evidente que la larga noche estaba inextricablemente ligada al propio Rey de la Noche. Los cielos del sur conservaban un tenue brillo en comparación con la opresiva oscuridad del norte, ofreciendo un atisbo de esperanza. Tal vez matar al Rey de la Noche acabaría por fin con la noche eterna. Pero la pregunta persistía. ¿Qué poder inimaginable ostentaba el Rey de la Noche para sumir los cielos y el mundo en este frío infinito? Volando a baja altura sobre las olas, Viserys escudriñó el mar a bordo de Aly, su dragón. Marineros y soldados a bordo de los buques de guerra que se encontraban abajo divisaron al dragón y se arrodillaron con reverencia, inclinándose ante su rey. Aly les respondió con un rugido ensordecedor que resonó sobre las aguas. «Aly, ¿quieres descansar?», murmuró Viserys, dándole una palmadita en el cuello al dragón. Aunque desembarco del rey se encontraba al noroeste de Valiria, Viserys optó por una ruta más indirecta. Primero se dirigió a los peldaños de piedra antes de girar hacia el norte, vigilando atentamente el mar en busca de cualquier señal de un ataque sorpresa del Rey de la Noche. Según sus cálculos, desembarco del rey aún estaba a mediodía de viaje. La tierra más cercana era Sumeral, el antiguo palacio renacido como ciudad tras la guerra del usurpador. Después de la guerra, Bastión de Tormentas había sido demolido y sus materiales reutilizados para construir Sumeral, que desde entonces se había convertido en un bullicioso asentamiento con una población permanente cercana a los 100,000 habitantes. «Padre, volvamos pronto», insistió una voz suave. «De acuerdo», respondió Viserys, asintiendo con la cabeza. Justo cuando estaba a punto de ordenar a Aly que aumentara la velocidad, Loraris, sentado detrás de él en el dragón, exclamó repentinamente: «Su gracia, mire. Allá». Viserys siguió con la mirada la señal de su dedo y divisó grandes bloques de hielo de color blanco lechoso esparcidos por la costa. Desde esa altura, parecían insignificantes, como trozos de hielo a la deriva. Pero cuando Viserys bajó la trayectoria de vuelo de Aly para observarlos más de cerca, se dio cuenta rápidamente de que algo andaba mal. Los bloques de hielo eran enormes, cada uno de 10 a 20 metros de diámetro. Algunos eran tan macizos que parecían pequeños icebergs. Daban la impresión de haber sido arrastrados a la orilla por las olas, y su sola visión heló la sangre de Viserys. Al dirigir su mirada hacia el mar, notó que cada vez aparecían más bloques de hielo flotando en la superficie, y su número aumentaba. Era un fenómeno antinatural. Justo cuando pensaba desembarcar para investigar más a fondo, ocurrió algo espantoso. Una figura humanoide emergió de uno de los enormes bloques de hielo. Su piel blanca como la leche y sus penetrantes ojos azules revelaban su identidad sin lugar a dudas. Un caminante blanco. En desembarco del rey, Daenerys presidía la inauguración de la primera torre de hueso de dragón. La ciudad había sufrido recientemente otra nevada, cubriendo todo fuera del bien climatizado foso de los dragones con un manto blanco plateado.
La impoluta capa de nieve mejoraba el aspecto de la ciudad, pero también traía consigo problemas. Mientras los niños jugaban alegremente en las calles, los residentes mayores estaban preocupados. La nieve que les llegaba hasta los tobillos significaba un mayor consumo de combustible y un agotamiento más rápido de las reservas de alimentos. Se rumoreaba que la familia real había ideado una forma de combatir el frío, y casi la mitad de la ciudad se había congregado cerca de la Puerta del Dragón, ansiosa por presenciar la finalización de la Torre de Hueso de Dragón. Esta torre, construida con los restos del Terror Negro, simbolizaba la esperanza, no solo para contrarrestar la Torre de Hueso de Hielo del Rey de la Noche, sino también para proporcionar el tan necesario calor. El enorme cráneo negro del Terror Negro, de varios metros de largo, estaba grabado con intrincadas runas doradas. Sus costillas formaban la estructura de soporte, mientras que las tallas de madera daban forma al cuerpo de la torre, asemejándole la figura de un dragón agazapado. El diseño resultante, aunque majestuoso, desprendía un encanto accesible gracias a sus proporciones. El cuerpo era solo el doble de grande que el cráneo, lo que le confería a la estructura un aspecto bonito. Ahora, decenas de miles de personas se encontraban a 50 metros de distancia, contemplando la torre con expectación. Para la mayoría, la promesa de calor eclipsaba la lejana amenaza del Rey de la Noche. Si bien la Torre de Hueso de Hielo y el ejército del Rey de la Noche eran una amenaza confinada al norte, el frío era un enemigo inmediato y omnipresente. El costo del combustible se había convertido en una carga insoportable para gran parte de Poniente, y la Torre de Hueso de Dragón representaba un faro de esperanza contra el crudo invierno. La multitud reunida, ataviada con gruesos abrigos de piel de oveja desgastados por el tiempo, murmuraba entre sí. La piel de oveja, procedente de las ciudades libres y del mar Dothraki, se había vuelto lo suficientemente asequible como para que la mayoría pudiera usarla, un pequeño consuelo en estos tiempos difíciles. El vaho de su aliento se elevaba, iluminado por antorchas parpadeantes, mientras el suelo duro y seco bajo sus pies les irradiaba el frío hasta las piernas. Golpeaban el suelo con los pies y se acurrucaban para resguardarse del frío, mientras especulaban sobre la Torre de Hueso de Dragón. ¿Así que la Torre de Hueso de Dragón es solo un gran horno? Preguntó un hombre de barbilla chata y mejillas secas y curtidas. ¿Se supone que su gracia la reina debe encenderlo ella misma? Con Viserys ausente, por supuesto que será Daenerys, respondió otro. Y apuesto a que usará fuego de dragón para encenderlo. ¿Pero por qué tarda tanto su gracia? Gruñó el primer hombre. ¿Por qué no la ha encendido todavía? ¿Se le habrá olvidado traer leña? Las quejas del hombre le valieron una fuerte bofetada en la nuca por parte de un hombre mayor que se encontraba cerca. Cuida tu lengua. Ladró el anciano. ¿Cómo te atreves a hablar así de su gracia? El hombre de barbilla chata frunció el ceño, frotándose la cabeza. ¿Qué tiene de malo? Solo digo lo que todos piensan. La voz del anciano se alzó, su ira contagiosa. ¡Qué tontería! Si no fuera por sus gracias Viserys y Daenerys, ya estaríamos todos congelados. Deberías darles las gracias, no quejarte como un necio. Otros entre la multitud se unieron para mostrar su acuerdo. Exacto. Si el usurpador siguiera en el poder, todos estaríamos muertos de frío. Cierra tu sucia boca antes de que causes más problemas. El alboroto pronto llamó la atención de la Guardia Real. Un soldado inmaculado, alto e imponente, se abrió paso entre la multitud para abordar el disturbio. Hablando con fluidez el idioma común, preguntó: ¿qué significa esto? Tras conocer los detalles, el hombre quejumbroso fue escoltado fuera del lugar. Cuando las palabras "su gracia está saliendo" se extendieron entre la multitud, todas las cabezas se volvieron hacia la Torre de Hueso de Dragón. Miles estiraron el cuello para intentar ver al séquito real. Un majestuoso carruaje real avanzaba, flanqueado por 4 dragones de distintos colores que sobrevolaban la zona. La Guardia Real, resplandeciente con sus armaduras, encabezaba la comitiva, seguida de una procesión de funcionarios de la corte y miembros de la casa Targaryen. El carruaje más grande se detuvo en el centro de la asamblea. Daenerys, majestuosa y serena, descendió acompañada de su hijo Willem.
Tras ella, otras mujeres de porte distinguido salieron de los carruajes que las acompañaban. Shinji, Margaery, Sansa y Falia, algunas con niños en brazos, otras visiblemente embarazadas. Cada una iba rodeada de sirvientes y coperos encargados de su protección y servicio. Desde la distancia, Aemon sonrió levemente, su rostro envejecido iluminado por la satisfacción al observar a Dany y Willem acercarse a la torre de hueso de dragón. Connington y Sam estaban cerca, igualmente absortos en el momento. La finalización exitosa de la torre de hueso de dragón marcaba un momento crucial, uno que haría mucho más llevadera la larga noche. La carne púrpura que Viserys nos devolvió ha comenzado a crecer, comentó Sam, siguiendo con la mirada a Dany y a su hijo. La capacidad de Poniente para soportar este frío interminable ha mejorado significativamente. Mientras Daenerys subía los escalones provisionales que conducían a la torre, Sam se volvió hacia Connington y le preguntó: Lord Connington, leí que después de la extinción de los dragones, los veranos comenzaron a acortarse. Cuando termine la larga noche, ¿cree que los veranos volverán a alargarse? Supongo que sí, respondió Connington con una amplia sonrisa. La finalización de la torre le había levantado el ánimo, hasta el punto de la risa. ¿Sabe? Su gracia me dijo una vez algo muy profundo. Intrigado, Sam preguntó: ¿qué dijo su gracia? La sonrisa de Connington se ensanchó mientras recitaba. Dijo: el invierno ya está aquí, así que la primavera puede estar muy lejos. Sam repitió esas palabras para sí mismo, sintiendo una cálida esperanza en su interior. El invierno ya llegó, ¿acaso la primavera está lejos? Era como si la frase hubiera disipado sus preocupaciones como una refrescante brisa primaveral. Dany y Willem subieron a lo alto de la torre, que se alzaba a más de 10 metros de altura. El joven príncipe posó su manita sobre el cráneo del terror negro, cuya superficie estaba tibia al tacto, y exclamó: ¡qué caliente está, madre! Se inclinó hacia adelante, intentando presionar su mejilla contra el cráneo. Dany, divertida por su entusiasmo infantil, lo apartó suavemente. Ahora eres un príncipe, Willem. Compórtate, le reprendió con ligereza, con una sonrisa en los labios. Su mirada se detuvo en la corona dorada de su hijo, que brillaba a la luz de las runas grabadas. El recuerdo de las palabras de Viserys en un banquete bravos años atrás resurgió de repente. Una corona hace que quien la lleva parezca más alto y simboliza su estatus, pero su verdadero significado es que cuando el desastre caiga del cielo, yo os protegeré a todos y siempre os miraré con esperanza. Ahora, tanto Dany como Willem llevaban coronas. La luz dorada que se reflejaba en las runas del cráneo del terror negro iluminaba sus rostros, mezclándose con la esperanza que emanaba de los plebeyos reunidos y la nieve infinita que los rodeaba. Cuando madre e hijo colocaron sus manos juntas sobre el cráneo, las runas cobraron vida, emitiendo un suave resplandor dorado que bañó la zona de luz. ¡Guau! Y es tan brillante. La luz no era cegadora, pero en el gris tenue de la larga noche, destacaba como un faro de calor. Instantes después, una oleada de calor comenzó a emanar de la torre. Victoria se remangó y extendió una mano para sentir la temperatura. Margaery, visiblemente embarazada, respiró hondo y sonrió al sentir que el aire frío y seco se suavizaba. Bajó la mirada hacia su hijo Duncan, limpiándole la nariz mientras el calor le devolvía el color a las mejillas. Cerca de allí, Aemon, arrullado por el calor, parecía somnoliento, algo que le ocurría con frecuencia últimamente. A medida que la ola de calor se extendía, la multitud reunida se maravillaba ante la transformación. El sudor comenzaba a brotar en sus frentes y la nieve que cubría los relieves de la puerta de la ciudad empezaba a derretirse. Pronto se oyó el goteo del agua entre sus murmullos de asombro. Hace tanto calor. Es como magia. Es una sensación increíble. Justo cuando la euforia alcanzaba su punto álgido, Hermine divisó algo a lo lejos. Dragones que se elevaban velozmente hacia la ciudad desde el horizonte. Al principio, se llenó de alegría. Viserys debía de haber regresado. Pero al observar su velocidad y formación, su sonrisa se desvaneció. Algo no estaba bien. Madre. Papá ha vuelto. Exclamó Willem emocionado, señalando a los dragones que se acercaban.
Dany también dirigió su mirada al horizonte. Su expresión se tornó seria. El número de dragones coincidía con lo que esperaba, pero algo no cuadraba. Faltaba el dragón amarillo más grande, y un dragón púrpura más pequeño se había unido al grupo. La inquietud aumentó cuando Ali, montado en un dragón verde, rodeó las murallas de la ciudad y aterrizó justo al lado de Dany, una ruptura del protocolo que puso de manifiesto la urgencia de la situación. Ali desmontó apresuradamente y se inclinó para susurrarle al oído a Dany. Sus palabras le helaron la sangre a Dany a pesar del calor de la torre hueso de dragón. Su gracia, dijo Ali con voz tensa y urgente, los caminantes blancos vienen del mar. Tras meses de inquietante silencio, el Rey de la Noche había resurgido con sed de venganza, y sus fuerzas atacaban ahora las costas de Poniente. Viserys había descubierto a los caminantes blancos infiltrándose en las costas de las Tierras de la Tormenta. Sin embargo, la mayor concentración se encontraba cerca del Nido del Grifo, el feudo de Connington. Tras una brutal batalla, Viserys y los defensores locales lograron repeler a los caminantes blancos, pero muchos se dispersaron por el bosque lluvioso, deslizándose a través del denso terreno boscoso. Su gracia, todos los que matamos eran caminantes blancos, informó gravemente el maestre de Nido del Grifo, colocando fragmentos de hielo fino sobre la mesa frente a Viserys. Viserys estudió los restos, los fragmentos helados brillando a la luz del fuego. Retorciéndolos entre sus dedos enguantados, especuló en voz alta. El Rey de la Noche se prepara para abrir un segundo frente. Era bien sabido que los caminantes blancos, o los otros, formaban el cuerpo de élite del ejército del Rey de la Noche. Se estimaba que su número oscilaba entre 70.000 y 100.000, una cifra muy inferior a los 2 o 3 millones de soldados no muertos que se creía que componían las filas del Rey de la Noche. Viserys dedujo que la marcha del Rey de la Noche hacia el sur tenía dos objetivos. En primer lugar, se buscaba una nueva fuente de soldados. El sur, con su mayor población y más abundantes restos humanos, ofrecía un terreno fértil para expandir el ejército de los muertos. Sin embargo, las campañas de cremación masivas de Viserys en los últimos años habían limitado considerablemente esta posibilidad. Muchos esqueletos habían sido incinerados, e incluso aquellos enterrados en el clima más cálido del sur se habrían descompuesto hasta quedar inservibles. Eso dejaba el segundo objetivo: interrumpir la producción y sembrar el pánico. El Rey de la Noche sabe de guerra, murmuró Viserys, mientras seguía jugando con los fragmentos de hielo. Proveniente de un linaje de señores de los dragones, el Rey de la Noche dominaba las tácticas militares de la era Valiria, donde la superioridad aérea permitía a los dragones atacar las líneas de suministro enemigas en la retaguardia. Al parecer, ahora aplicaba estrategias similares, aunque sus dragones habían sido reemplazados por los gélidos tentáculos del invierno y sus fuerzas de muertos vivientes. Viserys dio algunas instrucciones más al maestre en el Nido del Grifo antes de partir inmediatamente hacia la Isla de los Rostros, en busca de consejo de Cuervo Sangriento, quien seguía siendo el más atento a los cambios que se estaban produciendo en Poniente. En Desembarco del Rey. La espectacular entrada de Ali en Desembarco del Rey causó gran revuelo. Su repentina llegada a lomos de un dragón y su terrible advertencia sobre los caminantes blancos sembraron inquietud entre la población. Por suerte, Daenerys manejó la situación con su habitual aplomo. Anunció rápidamente la victoria de Viserys en Valiria y aseguró al pueblo que las torres de hueso de dragón, como la que acababan de ver activada, pronto se erigirían en Desembarco del Rey en todo Poniente. La promesa de calidez y protección provocó vítores entre la multitud, que fue evacuada con calma para dar paso a asuntos reales urgentes. En la Torre de la Mano, Daenerys convocó un consejo de emergencia. Se sentó a la cabecera de una larga mesa triangular, un diseño creado por Viserys para asegurar que todos pudieran verse con claridad durante las discusiones. Normalmente, este asiento pertenecía a Viserys, pero en su ausencia, Daenerys presidió con autoridad. Los miembros más cercanos a ella se sentaban los miembros de mayor rango del grupo de dragones de Viserys. Jon Connington, Samuel Tarly, Benerro, Monterys Velaryon, Lind Brune y Dick.
Más abajo se sentaban los recién nombrados, como Willas Tyrell, que había sido maestro de ceremonias durante 2 años, y Rose Bolton, que ejercía como maestro de justicia. Incluso Loraris, que acababa de regresar de Valiria con Ali, estaba presente, ya que su experiencia en la Torre de Hueso de Dragón se consideraba crucial. Detrás de Daenerys se encontraban Ali y Hermine, sus caballeros dragón, cuya imponente presencia recordaba el poder y la vigilancia que ejercían los Targaryen. La habitación estaba tenuemente iluminada, con el crepitar de la chimenea y las velas de aceite de ballena que proporcionaban calidez y luz. A pesar del calor sofocante, el ambiente era gélido. Casi todos los rostros reflejaban preocupación. La repentina y directa amenaza de los caminantes blancos tan cerca de casa era difícil de asimilar. Señores, por favor, compartan sus opiniones. Necesito tantas como sea posible, dijo Dany con severidad, con voz autoritaria. La mayoría había aceptado el acuerdo de gobierno compartido entre la reina y el rey. Dany había ocupado este cargo durante más tiempo que Viserys, y cuando ella hizo tal petición, se entendió como una invitación abierta para que todos hablaran libremente, sin importar su rango. Su gracia, dijo Sam primero, mirando brevemente a Connington. No ha habido rastro de caminantes blancos a lo largo de la costa, ni siquiera cerca de Rocadragón. Deberíamos aprovechar este tiempo para reforzar nuestras defensas, distribuir armas entre la gente común y avisar a todos los señores feudales que permanezcan en alerta máxima. Sin embargo, Connington no tardó en replicar. Distribuir armas a la gente común es prematuro, dijo. Podría provocar pánico. Aún desconocemos la magnitud de la incursión de los caminantes blancos. Reclutar soldados adicionales sería un enfoque más prudente. Su respuesta fue reflexiva y presentó un plan más estratégico. Otra voz se sumó a la conversación. Su gracia, dijo Theobald, un hombre de unos 50 años con porte de maestre. Antiguo archimaestre de la Ciudadela, ahora dividida en 2 por Viserys, Theobald había desempeñado un papel fundamental en la selección de sus mentes más brillantes para la recién creada Escuela Real, donde ahora ejercía como maestre. Si bien aún se desconoce la verdadera fuerza de los caminantes blancos, debemos prepararnos para lo peor. Propongo enviar al príncipe Willemris y a la familia real al Palacio de la Luz de la Luna y a Roca Casterly como medida de precaución. Ambos emplazamientos antes el Nido de Águilas y Roca Casterly eran conocidos por su solidez defensiva. Evacuar a los herederos reales allí sería una medida de seguridad prudente. Sin embargo, la sugerencia de Theobald no se limitaba a la familia real. Implicaba movilizar suministros vitales, tropas y recursos para acompañarlos. Sus palabras dejaron una oleada de inquietud entre los presentes. Maestre Theobald, dijo Merys, la alcaidesa de las prisiones de desembarco del rey, con un tono que denotaba incredulidad. ¿De verdad hemos llegado a esto? La idea le resultaba casi incomprensible. Con 10 dragones y más de 100.000 soldados, la dinastía forjada por Viserys y Daenerys parecía demasiado formidable como para afrontar un colapso inminente. La sala quedó en silencio, todas las miradas se dirigieron a Dany. Bajo su aparente calma, la inquietud se reflejaba en sus ojos violetas. Sus pensamientos se dirigieron a su hijo mayor, Willemris, todavía un niño con rastros de regordete infantil en las mejillas. Apenas tenía 4 años, la misma edad que ella tenía cuando perdió a Ser Willem, quien la había protegido a ella y a Viserys en su juventud. La cruel simetría del destino la impactó, llenándola de un presentimiento. Mientras ella lidiaba con sus pensamientos, Lyman Darry, su copero de 12 años y heredero de la casa Darry, se acercó. El pánico en su rostro era palpable, y una tensión colectiva se apoderó de la habitación. Su gracia, balbuceó Lyman, con la voz temblorosa, una gran fuerza de caminantes blancos ha desembarcado en Aguas Negras y está atacando desembarco del rey. Se oyeron jadeos en la cámara. Los ojos de Dany se abrieron de par en par al fijar su mirada en el chico. ¿Cuántos? Preguntó bruscamente. No lo sé, tartamudeó Lyman. Pero hay muchos. Dany se enderezó, su determinación se endureció. Sabía que tenía que ver la situación con sus propios ojos.
Señores, Desembarco del Rey es mi hogar, declaró con voz firme y autoritaria. Ya lo perdí una vez. No lo perderé una segunda vez. Aún contamos con 8 dragones adultos y 20.000 guardias reales. Por muchos caminantes blancos que envía el Rey de la Noche, jamás pondrán un pie en Desembarco del Rey. Dirigiéndose a sus asesores, dio órdenes con determinación inquebrantable. Haced llegar un mensaje a la gente de Desembarco del Rey. Los dragones están con ellos, la familia real está con ellos y los Targaryen están con ellos. Que empiece la guerra. Tras abordar la situación en el nido del grifo, Viserys se dirigió a la isla de los rostros. El poder menguante del cuervo sangriento, el enigmático vidente verde, había cambiado las cosas, haciendo imposible ignorar el vínculo que los unía a pesar de la gran distancia. Al llegar, Viserys se acercó al arciano donde él y el cuervo sangriento habían forjado su pacto. Era una imagen insólita. Mientras que casi todos los árboles de Poniente estaban despojados de sus hojas, el arciano de las 1000 caras permanecía frondoso y floreciente. Viserys encendió una linterna traída de Valiria e iluminó la zona. Un rostro emergió lentamente en el arciano frente a él. Curtido, sin un ojo, inconfundiblemente el cuervo sangriento. El rostro pareció despertar, entrecerrando los ojos con irritación ante la repentina luz. «Has venido», dijo el vidente verde con voz ronca, débil y cansada. Viserys no perdió el tiempo. Necesitaba saber cuántos caminantes blancos había enviado el Rey de la Noche al sur, aunque podía intuir que el cuervo sangriento estaba demasiado agotado para dar cifras exactas. «He venido a preguntarte sobre el Rey de la Noche», dijo Viserys con tono firme. «He visto caminantes blancos cerca del mar». El cuervo sangriento lo observó en un largo silencio, con sus rasgos ancianos marcados por el cansancio. Finalmente, habló. «Regresa y protege Desembarco del Rey. El Rey de la Noche tiene en la mira a Roca Dragón. ¿Así que ahora está desesperado?», preguntó Viserys, tratando de discernir las implicaciones de esta decisión. «¿Desesperado?», dijo el cuervo sangriento con una leve risita. «Se podría decir que sí. Anda, Viserys. Ya puedo sentir la primavera en el aire». El enigmático comentario pilló a Viserys desprevenido. Sus ojos se iluminaron mientras insistía. «¿Qué quieres decir? ¿Vamos a ganar?». El cuervo sangriento soltó una risita, más parecida a un ronquido seco. «La victoria aún está lejos», admitió. «Pero el amanecer está cerca». «¿Amanecer?». Viserys alzó la vista, desconcertado. El cielo seguía sumido en su oscuridad perpetua. Pero antes de que pudiera preguntar más, el rostro del anciano se desvaneció en la madera, dejando en Viserys una repentina sensación de claridad y alivio. En ese momento, 2 cosas le vinieron a la mente. En primer lugar, el pacto entre el exiliado Enar Targaryen y el vidente verde había terminado. Los Targaryen ya no estaban obligados a ser elegidos ni manipulados por la voluntad del vidente verde. En segundo lugar, comprendió por qué el cuervo sangriento hablaba de que el cielo se estaba iluminando. El Rey de la Noche había invertido enormes recursos para llevar a los caminantes blancos al sur. Si este ataque fracasaba, no podría lanzar otro asalto durante mucho tiempo. Esto le daría a Viserys tiempo suficiente para completar la Torre de Hueso de Dragón y, finalmente, marchar hacia el norte más allá de las ruinas de la Gran Muralla hasta la mismísima Tierra del Invierno Eterno. Al contemplar el árbol arciano por última vez, Viserys comprendió que el cuervo sangriento había desaparecido, pero que el linaje del vidente verde algún día resurgiría entre los primeros hombres. Desembarco del Rey. Si bien Viserys había trabajado diligentemente a lo largo de los años para reforzar las 3 líneas principales de defensa contra los caminantes blancos, su apego personal a Desembarco del Rey garantizaba que sus fortificaciones fueran excepcionales. Decenas de fortalezas rodeaban ahora la capital, cada una conectada a la ciudad principal por sencillos puentes levadizos. Las defensas eran tan robustas que incluso Randyll Tarly admitió que ningún ejército podría entrar en Desembarco del Rey sin dragones. Mientras la ciudad se preparaba para la tormenta que se avecinaba, se pusieron en marcha todas las medidas de su formidable defensa. Desde lo alto, Dany patrullaba los cielos sobre su dragón plateado, sobrevolando los perímetros este y sur de Desembarco del Rey.
El río Aguas Negras se había convertido en un campo de batalla de hielo y muerte. Con el paso de los años, su caudal se había ralentizado debido al avance del frío, y su nivel había descendido considerablemente. Ahora, los enormes bloques de hielo que los caminantes blancos habían depositado en su lugar lo habían represado, provocando que el río se desbordara sobre el terreno circundante. Estos colosales bloques de hielo blanco parecían cáscaras de huevo rotas, y de su interior emergían hordas de caminantes blancos y espectros, arrastrándose como una marea de insectos. Danny observó la aterradora escena desde su posición privilegiada, calculando que su número superaba los 200.000, más de la mitad de la población de Desembarco del Rey. La constatación fue escalofriante, sobre todo teniendo en cuenta las granjas y aldeas que rodeaban la ciudad. Cientos de miles de personas vivían allí, y parecía improbable que pudieran escapar del ataque. Sin embargo, en medio del caos, un pequeño alivio destacaba. No se veían torres de hueso de hielo. Mientras la batalla arreciaba, se habían erigido sencillas torres de hueso de dragón en puntos estratégicos. Con 5 de estas torres, toda Desembarco del Rey estaba protegida. Estas estructuras garantizaban que los soldados pudieran seguir usando sus ballestas sin temor a que sus compañeros caídos resucitaran. Danny dirigió a su dragón plateado hacia el lado este de la ciudad, con vistas al mar angosto. Allí, los caminantes blancos y los espectros escalaban sin cesar los acantilados, desafiando la lógica y el miedo. Años atrás, los acantilados cercanos a la Fortaleza Roja habían sido alisados y fortificados como medida defensiva. Nadie había previsto que los caminantes blancos se congelarían contra las paredes de piedra, creando una espantosa escalera de hielo que los demás debían escalar. La escena era espantosa. Si Viserys hubiera estado presente, probablemente habría comparado el avance de los caminantes blancos con la implacable propagación de un parásito similar al veneno. Su método de ataque era inquietante, y Danny sintió un escalofrío de miedo inusual. Pero se negó a dejarse dominar por él. La Fortaleza Roja era su hogar, y sus hijos aún estaban dentro de sus muros. No podía, ni quería, permitir que los caminantes blancos la traspasaran. Con determinación, Danny guió a su dragón hasta la cima de los acantilados. El dragón plateado llevaba bajo su vientre más de una docena de cestas de acero trenzado, cada una cargada con explosivos. Danny tiró de una cuerda, liberando el contenido de una cesta. Una docena de cargas cayeron 10 metros antes de que chasqueara los dedos, encendiendo sus mechas. Las explosiones en el aire lanzaron fragmentos de hielo y espectros al mar, acompañados por el crujido de ramas al romperse. Continuó bombardeando el acantilado hasta que la amenaza inmediata fue neutralizada. Los defensores que se encontraban abajo estallaron en vítores. «¡Larga vida a su gracia Daenerys!», gritaron, y sus voces resonaron mientras reanudaban el fuego contra los caminantes blancos que quedaban abajo. Dentro de la ciudad, la situación era menos crítica. Los soldados se encontraban relativamente a salvo bajo la protección de las torres de hueso de dragón, que impedían que los cadáveres dentro de su alcance se convirtieran en muertos vivientes. La Fortaleza Roja, en particular, estaba fuertemente fortificada. Aunque ocupaba solo una décima parte de Desembarco del Rey, estaba protegida por 3 torres de hueso de dragón. Sin embargo, las fortalezas exteriores corrieron una suerte mucho más sombría. En una de esas fortalezas, un soldado de la Guardia Real llamado Ander permanecía de pie en medio de la devastación. La pequeña estructura de 100 metros cuadrados había albergado antaño a 33 hombres. Ahora, Ander era el único superviviente. «Andri. Date prisa. Ven rápido». Los gritos de sus compañeros desde las murallas de la ciudad le llegaban, instándolo a retirarse. Solo necesitaba cortar las cuerdas del puente levadizo para escapar. Sin embargo, al moverse, una mano oscura y helada le agarró el tobillo. Al bajar la mirada, Ander vio el cadáver reanimado de un compañero caído que lo sujetaba. Su rostro palideció al darse cuenta. Aquello no era una resurrección, sino un cadáver que se transformaba. Si cortara las cuerdas ahora, los muertos vivientes podrían invadir la ciudad en masa. Entonces se quedó paralizado.
El rostro que lo sostenía no era el de un camarada, sino el de su padre adoptivo, el hombre que una vez había sido un inmaculado. A los 12 años, Ander fue adoptado por el soldado inmaculado. Aunque su padre rara vez hablaba, se desinhibía cuando bebía y relataba el día en que Viserys había liberado a los esclavos de Astapor. La historia se había vuelto tediosa con los años, pero en ese momento, Ander podía ver el rostro de su padre con claridad y oír sus palabras vívidamente. Su mirada se posó en la antorcha encendida que tenía cerca y en la carga explosiva a sus pies. Había tomado una decisión. Un rostro humano, surcado de grietas blancas, emergió de las gélidas y oscuras profundidades de Blackwater Rush. Unos ojos de tonalidad azulada se abrieron, encontrándose su mirada con un estallido explosivo de luz. La detonación fue tan potente que arrancó metros de la fortaleza que impactó, generando ondas expansivas que derribaron a los defensores que custodiaban las murallas de la ciudad. Por un instante fugaz, la explosión interrumpió el implacable avance de los caminantes blancos. Aquel rostro desfigurado no era otro que el Rey de la Noche. Tras él, emergió un grupo de caminantes blancos con brillantes ojos azules, cuyos cabellos, empapados por el agua, se pegaban a sus cráneos, intensificando su aura siniestra. El Rey de la Noche, completamente recuperado de las heridas sufridas meses atrás, había aprendido de su error anterior: subestimar la temeraria determinación de Viserys. Esta vez, su plan era impecable, aprovechando el momento perfecto cuando gran parte de la élite de Poniente aún se encontraba lejos, en Valiria. Cuando el ejército del Rey de la Noche desembarcó del río, las aguas del Aguas Negras comenzaron a agitarse ominosamente. Imponentes estructuras de hielo, las temidas torres de hueso de hielo, emergieron una a una de las profundidades. El río mismo sucumbió al frío, congelándose por completo al emerger las torres. Esta vez, el Rey de la Noche trajo solo una fracción de sus fuerzas, poco más de 100 torres de hueso de hielo, pero su sola presencia desprendía una amenaza abrumadora. Una tenue bruma de hielo se extendió por el campo de batalla, con un brillo inquietantemente anaranjado a la luz parpadeante de las antorchas cercanas. La bruma, imperturbable ante el calor, avanzaba como una marea fría, extendiéndose desde el desfiladero de Aguas Negras hasta las murallas de la ciudad. Aunque las murallas detuvieron el avance del hielo, la niebla helada se elevó, desbordándose sobre las murallas y envolviendo las puertas. Los defensores observaron con pavor cómo la neblina blanca consumía todo a su paso, trayendo consigo un frío insoportable. «Rápido. Díganles a los soldados del fuerte exterior que se retiren». Connington, presintiendo la creciente amenaza, gritó órdenes. Un soldado, encargado de transmitir la orden, subió a las almenas y disparó una bengala. La luz roja surcó el cielo, atrayendo la atención de todos los rincones del campo de batalla. El puente levadizo que conectaba la muralla principal de la ciudad con la fortaleza exterior comenzó a descender, pero solo hasta la mitad. La sección de la muralla principal bajó, pero el mecanismo del lado de la fortaleza permaneció inactivo. Connington, receloso, alzó sus binoculares. Lo que vio le heló la sangre. Los soldados apostados en la fortaleza exterior permanecían inmóviles. Algunos se preparaban para disparar flechas, otros estaban en plena acción, mientras que unos pocos heridos yacían inmóviles en el suelo. Eran estatuas, congelados en el sitio. Entonces llegaron los caballeros araña del Rey de la Noche. Montados en enormes arañas cubiertas de escarcha, escalaron la fortaleza exterior con facilidad. En cuestión de minutos, docenas de las otrora imponentes torres sin techo que rodeaban desembarco del rey cayeron. Los caballeros araña sortearon las famosas defensas de la ciudad, escalando las altísimas murallas sin necesidad de escaleras. Desde las almenas, la Guardia Real observó con horror cómo la moral y la temperatura se desplomaban. Connington sintió el gélido agarre del miedo, e incluso sus mejillas temblaron de frío. En medio del creciente pánico, un rugido repentino rompió el caos. Dos dragones, uno verde esmeralda y el otro azul zafiro, surcaron el cielo. Ali Ervine. Sus llamas abrasadoras atravesaron la niebla y calcinaron a los caballeros araña.
Las fuerzas del Rey de la Noche se desmoronaron bajo el ataque del fuego de dragón, y la fortaleza capturada, ahora en llamas, se erigió como un faro de ardiente desafío. Larga vida a la princesa Hermine. Larga vida a la princesa Ali. Larga vida a la princesa Hermine. Larga vida a la princesa Ali. Larga vida a la princesa Hermine. Larga vida a la princesa Ali. Los cánticos resonaron en las murallas mientras las dos princesas desataban su magia, avanzando velozmente hacia la fortaleza exterior. Con precisión coordinada, ordenaron a sus dragones que lanzaran la llama del dragón, incinerando a los caminantes blancos atrincherados en la fortaleza. A lo lejos, el Rey de la Noche permanecía inmóvil, con el rostro impasible. Observaba la escena de fuego sin temor ni furia. La superioridad aérea otorgaba a los caballeros dragón una ventaja considerable, y su furia ígnea era inigualable. Sin embargo, las fuerzas del Rey de la Noche, los caminantes blancos y sus espectros no temían ni al fuego ni a la muerte, lo que atenuaba el poder decisivo de la supremacía aérea de los dragones. Mientras tanto, refuerzos procedentes del centro de la ciudad, reclutados dentro del primer anillo, invadieron las murallas. Estas tropas, compuestas por la élite de desembarco del rey, habían recibido entrenamiento militar regular, y su presencia triplicó rápidamente el número de defensores. La moral, momentáneamente debilitada, se elevó de nuevo a medida que el aumento de efectivos generaba una renovada sensación de seguridad. En medio del caos, los defensores comenzaron a percibir un extraño calor que emanaba de sus espaldas. Al girarse, vieron una estructura imponente que se alzaba. Una torre de hueso de dragón provisional, construida con los restos de dragones y otros esqueletos colosales. Bajo la dirección de Sam, se erigieron más torres de hueso de dragón con asombrosa rapidez, cuya luz dorada atravesaba la oscuridad como un sol naciente. La luz radiante disipó la niebla helada y, para asombro de todos, la escarcha que cubría el suelo comenzó a retroceder. Incluso los caballeros araña del Rey de la Noche, que habían estado escalando las murallas de la ciudad, empezaron a resbalar al perder el equilibrio sus monturas. Los soldados apostados en las almenas aprovecharon la oportunidad y lanzaron orbes de obsidiana contra los caminantes blancos congelados, reduciéndolos a fragmentos de hielo. Desde su posición privilegiada sobre un enorme bloque de hielo, el Rey de la Noche observaba la batalla con cierta inquietud. Su atención se desvió cuando una perturbación recorrió sus filas. Cientos de espectros gigantes, enormes y torpes, habían aparecido tras su ejército. Cada uno portaba arietes tan gruesos como tanques de agua y de cientos de metros de largo. Divididos en 3 grupos, marchaban al unísono, sus pasos resonando en la tierra como un tambor, dirigiéndose directamente hacia la puerta del río, la puerta del león y la puerta del dragón. En la puerta del dragón, Deep sintió las vibraciones de su aproximación, pero se mantuvo tranquilo, calculando su velocidad y distancia con precisión. Mientras los gigantes se acercaban 500 metros, 300 metros, 100 metros, gritó su orden. «Enciéndelos». 7 mechas se encendieron, lanzando llamaradas en todas direcciones. El suelo bajo los gigantes que avanzaban estaba plagado de explosivos ocultos. La distancia se fue acortando cada vez más, 50 metros, 30 metros, 10 metros hasta que la tierra estalló con un rugido ensordecedor. El sonido inicial no fue una explosión violenta, sino un extraño y desorientador estruendo. Las murallas reforzadas de la ciudad temblaron, y Dick temió por un instante que se derrumbaran por completo. Al levantarse del suelo tembloroso, vio una enorme nube en forma de hongo que se elevaba ante él. Un profundo cráter había reemplazado el campo de batalla frente a la puerta del dragón, y los otrora poderosos gigantes habían sido aniquilados, junto con sus colosales arietes. No quedaba ni un solo caminante blanco ni espectro en las cercanías. El hedor acre azufre impregnaba el aire, irritando tanto a los ojos como la nariz. Explosiones similares se produjeron en la puerta del río y en la puerta de los leones, dejando tras de sí una devastación total. Años de preparación culminaron en un momento de eficacia sin precedentes. En lo alto, Dani planeaba sobre su lomo de dragón, exhalando aliviada al estabilizarse la línea defensiva.
Con más de 30 torres de hueso de dragón activas, su resplandor dorado bañaba desembarco del rey en una aura protectora, resguardándola del avance gélido. Debajo de ella, las fuerzas del Rey de la Noche se reagrupaban, superando el 500.000 de efectivos. El campo de batalla resplandecía con el brillo inquietante de las incontables torres de hueso de hielo que se alzaban junto a las legiones de muertos vivientes. Los brillantes ojos azules de los caminantes blancos parpadeaban como estrellas distantes bajo un velo luminoso y gélido. El corazón de Dany se encogió al contemplar la escena. Aunque sus defensas habían resistido por el momento, la magnitud del ejército del Rey de la Noche resultaba abrumadora. Los preparativos, si bien valientes, habían sido apresurados, y el tiempo jugaba en su contra. Se encontró buscando soluciones, con la mente nublada por la incertidumbre. En ese preciso instante, una extraña calma la invadió. Su cuerpo se relajó y cayó en un sueño inexplicable, desplomándose contra el cuello de su dragón. En su último instante de vigilia, una voz resonó en su mente. Dany, cueste lo que cueste, detén al Rey de la Noche hasta que yo regrese. Final del capítulo.